Aquí ya va a estar la transmisión en vivo. Piensa por ti mismo y deja que otros también disfruten de ese privilegio. Es una frase de Voltaire y precisamente hoy les invitaremos a pensar en nuestra masterclass. Señor rector, buenos días, maestros, compañeros, alumnos e invitados a esta reunión. Sean ustedes bienvenidos. Pero para iniciar este programa daremos el tiempo a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, quien tiene muchas preguntas para nosotros. Señor, su tiempo. Pues muy buenos días, maestra. Me da mucho gusto acompañarlos y darles la bienvenida a todos nuestros expositores y a todas las personas que ya nos están escuchando y en contacto con nosotros a través de esta transmisión. Pues en primer lugar quiero agradecer mucho a la maestra Lilia el que nos ayude y nos apoye y sea tan creativa y tan entusiasta de generar estas opciones de aprendizaje. Creo que esta es una oportunidad única. Me gusta mucho. Hemos tenido muy exitosas sesiones como esta de Masterclass a través de los últimos semestres y periodos escolares, tetramestres y años. Y hemos aprendido mucho del valor. Pero creo que esta sesión en particular tiene un valor agregado que me interesa mucho destacar. En primer lugar, representa el esfuerzo de una de nuestras maestras más reconocidas en la universidad y de un grupo de alumnos que puedo decir con mucho orgullo, alumnos selectos de nuestra universidad que están continuamente preparándose y dedicando tiempo y esfuerzo para prepararse mejor en su desempeño profesional. Yo a ellos los felicito y me felicito por contar en nuestra comunidad personas tan valiosas como ellos cuatro. Particularmente de esta sesión quiero destacar algo que comentaba con la maestra Lilia cuando estábamos organizándonos para este proyecto. Vamos a hablar de temas que son centrales y transversales, fundamentales, de acuerdo a nuestro eje educativo. Vamos a hablar de una competencia que es básica en nuestro tiempo para profesionales como ustedes, que se refiere al arte de hablar en público. Creo que la posibilidad de comunicarnos mejor cada día es una competencia indispensable en cualquier profesión y particularmente en aquellas en las que nosotros estamos involucrados, que tienen que ver con el desarrollo humano, con la promoción de valores, con los esquemas de colaboración, trabajo en equipo y estos valores que caracterizan a nuestra universidad. Entonces, me ha gustado mucho el programa que tenemos de ayudar a hablar bien y queremos seguir. Queremos tener muchos programas como este, queremos tener muchos cursos como este y desde ahora les adelanto la invitación a todos los interesados a que participen en este programa que seguiremos ofreciendo en la universidad en esquemas sencillos, ágiles y valiosos para que
realmente todos ustedes puedan participar. Para mí realmente sería algo muy valioso que todos nuestros alumnos pasaran por este programa. Creo que todos requerimos siempre estar trabajando esta competencia y desde ahora los invito a que se interesen, se inscriban, hagan contacto con nosotros y nos organicemos para continuar con programas. Ustedes van a apreciar en un momento más el gran avance que se tiene en este tema cuando se dedica un esfuerzo y cuando se atiende las indicaciones de una maestra, como en este caso la maestra Lili. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino que lo hemos complementado con dos elementos que me parecen vitales. Uno es el tema jurídico a través de los juicios, que me parece un tema muy interesante, muy vigente en nuestra época, que demanda un gran talento, una gran capacidad de estructura, que se sustenta en una serie de conocimientos, teorías, técnicas acerca del derecho y su aplicación para hacer la vida mejor, que creo que son muy valiosos. Me parece que los casos que ustedes van a escuchar les van a ser de mucho valor, van a despertar inquietudes en ustedes y les van a enseñar cosas que pueden poner en la vida práctica. Y el tercer elemento que me parece crucial y del que les quiero compartir un proyecto en la universidad es el estructurar estos discursos, hablando bien, en el esquema de proyectos. Queremos impulsar sensiblemente en nuestra universidad, en todas las disciplinas, lo hemos estado comentando con sus maestros, con ustedes, en diferentes ocasiones, el trabajo por proyecto. Y vamos a hacer los proyectos con sustento en el modelo científico, proyectos organizados, estructurados de manera inteligente y viable y específica, que nos enseñen, que nos desarrollen la capacidad para trabajar de esa manera, pero sobre todo que tengan un impacto social. Queremos hacer proyectos que tengan un impacto en la comunidad que está cercana a nosotros, entre nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Y queremos invitarlos a constituirnos en una red de intercambio de posibles proyectos de contribución social, particularmente en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Vamos a estar en contacto para ustedes, para organizarlo mejor, y queremos invitar desde ahora a los alumnos y particularmente a nuestros maestros a impulsar estos trabajos por proyectos como una manera de contribuir a la sociedad en un tiempo tan difícil. Para eso nos apoyaremos en nuestra estructura tecnológica, en la plataforma de Google, que ha sido un recurso de gran valor en este momento y que lo seguirá siendo en el futuro. Y también les comparto que iniciaremos un programa muy agresivo de capacitación en el dominio y uso de la tecnología a través de cursos sobre la práctica de Google. Nuestra esperanza es que todos nuestros alumnos, maestros, sean certificados como especialistas en el uso de la plataforma de Google y compartan sus conocimientos en toda nuestra comunidad como un recurso de ayuda en el que pareciera ser que más que nunca necesitamos estar comunicados. Por todo eso, creo que esta sesión es particularmente importante. Vamos a hablar bien, vamos a aprender de cómo hacerlo de la mejor manera. Vamos a explorar a través de los juicios la relevancia que tiene el administrar las relaciones humanas de manera justa, ética, con valor. Y vamos a presentar proyectos. Vamos a estar en contacto con ustedes para hablarles más de este esquema, de cómo vamos a trabajar a impulsar el tema de proyectos y el uso de la tecnología y nuestra plataforma de Google. Por todo eso, celebro este momento
y ya no los quito más tiempo. Sé que todos estamos con entusiasmo por ver estos grandes discursos. Nuevamente, en particular a nuestros 4 participantes, alumnos, les deseo mucho éxito en esta presentación. Les agradezco mucho su generosidad para compartir con nosotros y con toda nuestra comunidad sus aprendizajes, y deseo que estén muy bien, que aprendamos mucho juntos hoy y que sigamos trabajando en bien de nuestro desarrollo personal y profesional para impactar a la sociedad en que vivimos. Muchas gracias y mucho éxito, y adelante, maestra, estamos bajo su guía. Gracias, señor rector. De verdad agradecemos mucho su tiempo, sus palabras, y más que nada agradecemos el habernos invitado a participar. Este taller tiene apenas unas cuantas sesiones. Los participantes van en su proyecto número 4. Entonces, quiere decir que ahorita los van a escuchar hablar con una facilidad que han logrado en apenas 4 sesiones, pero faltan 6. Esperemos que cuando se termine el taller podamos volver a escucharlos para que se den cuenta del avance y de la facilidad que se va adquiriendo para poder, pues, dirigir la palabra a través de un discurso. Y efectivamente, ya lo dijo el señor rector, vamos a hablar del trabajo por proyectos, que es el primer tema que quiero tocar en este momento. El trabajo por proyectos es tan importante. Todo es un proyecto. Nacer es un proyecto. Vivir es un proyecto. Morir debe ser un proyecto, aunque no lo hemos asimilado, pero todo es proyecto. Pero en esta ocasión hablaremos del proyecto como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el preescolar, los pequeños empiezan a trabajar por proyectos al hacer una figura de plastilina. En la primaria se va trabajando por proyectos al empezar a hacer investigaciones, pero ya en profesional y en posgrado, los proyectos se pueden equiparar al método científico, a toda la realización del método científico. La persona que está realizando su proyecto realiza una observación, que es el punto número 1 del método científico, ¿verdad? Lleva su tema, después va a formular una hipótesis. Para formular una hipótesis debe revisar la literatura, debe hacer un marco teórico, y una vez que ha revisado todo lo que considera que es importante para poder aportar su hipótesis, la va a realizar. Después va a hacer revisar si la hipótesis se cumple o no, y va a realizar conclusiones. Y después de que realiza sus conclusiones, las debe presentar, las va a publicar. En el caso de los proyectos que estamos haciendo en el taller El arte de hablar en público, es lo mismo. Los participantes toman un tema, investigan, lo llevan a cabo, hacen su participación y lo publican. ¿Pero cómo lo publican? A través de un discurso, que es lo que vamos a escuchar en esta ocasión. ¿Y qué es un discurso? Bueno, probablemente ustedes recordarán a Sócrates, el más grande de los discursantes que hemos tenido. Pues un discurso es aquel mensaje que se transmite a través de la palabra. Pero también para haber realizado o reunido el material para este mensaje, hubo que haber pasado por este proceso de proyectos. El discursante debe realizar su proyecto, se debe pues documentar y formular. Sí, los juicios que hoy escucharemos tienen esta fórmula. Encontramos normalmente 4 tipos de discurso: el narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Y cada uno de estos discursos debe tener un objetivo. ¿Cuáles son los objetivos? Pues los hemos visto en el taller: informar, persuadir, entretener o inspirar. El primer discurso que escucharemos tiene como objetivo persuadir. Ustedes lo van a poder percibir. Así que déjenme presentar a Laura Ruiz con la importancia de dar gracias. La importancia de dar gracias, Laura Ruiz. Tiene silenciado su micrófono, Laura. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. Segunda de Timoteo 1:3. Buenos días, señor rector, maestros, alumnos. ¿Qué pasaría si la palabra gracias fuera tu primer pensamiento al despertar? ¿Se puede aprender el agradecimiento? La palabra gracias
es una de las primeras palabras que los padres enseñan a sus hijos. Y es una cuestión de modales, y todo el mundo parece estar de acuerdo con ella. Durante el día, frecuentemente decimos gracias cuando nos dan el recibo al cargar gasolina, o cuando nos dicen buen provecho o salud al estornudar. Sin embargo, existen personas que se han dedicado a estudiar profundamente la gratitud, no ya como una palabra que soltamos al viento, sino como una forma de vida. Lisela Arzuaga, consultora en bienestar y salud, ha dedicado gran tiempo a estudiar la gratitud como una herramienta para su trabajo y para su propia vida. Esta consultora nos comparte que se dedicó a este tema cuando se dio cuenta de la gran cantidad de evidencia que existe de cómo el acto de dar gracias puede transformar un estado de ánimo, la neuroplastía cerebral e incluso nuestras relaciones personales. Ella comparte que encontró el trabajo de un monje académico vienés, David Steinrast, quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y practicar la gratitud como una manera de proteger la felicidad. Este monje tiene una teoría del agradecimiento que consiste en 3 pasos. El primer paso es para, es decir, detente. El segundo es mira, pero mira de verdad. Y el tercero es actúa. Y aunque este procedimiento pueda aparecer muy sencillo, existen muchas personas que tienen todo un reto para detenerse. Entonces, hay que establecer señales. El monje compartió que estuvo viviendo en África durante muchos años, en países donde el agua potable y la electricidad eran muy escasas. Y cuando él regresó a su casa, colocó pequeños trozos de papel en las llaves del agua, en los interruptores de la luz, como un recordatorio. Y así, cada vez que él hacía uso de esos servicios, agradecía el hecho de contar con esas comodidades en su casa. La consultora Lisela Arzuaga, por su parte, tiene algunas propuestas para que empecemos a agradecer. Por ejemplo, está el diario de la gratitud, en donde tú puedes anotar las cosas por las cuales sientas tu gratitud al final de cada día. Otra propuesta es la meditación guiada. Existen muchas formas de meditación guiada en el YouTube. Por otra parte está el proyecto personal de gratitud, en el cual tú, por ejemplo, vas a tomar fotografías a lo largo del día de personas o de lugares por los cuales tengas una gratitud especial. Y por último está la piedra de la gratitud. Puedes colocar en el buró que está junto a tu cama una pequeña piedra, la cual vas a tomarla entre tus manos al final de cada día y vas a agradecer por lo menos 3 cosas de tu vida. En conclusión, hoy empecemos a agradecer. Estar agradecidos, aún en situaciones difíciles, puede dejar una profunda y positiva huella en tu vida. Incluso puede llegar a cambiarla. ¿Y tú? ¿Qué esperas para empezar a agradecer? Dar gracias aún antes de recibir. Eso genera milagros.
Les invito a dar un aplauso a Laura, aunque no nos escuche. Felicidades, Laura, muchas gracias. Creo que ha quedado claro en este discurso cómo se fue dando lo que comenté sobre el método científico, ¿verdad? Ella hizo una observación, se va a la literatura, nos da diferentes situaciones importantes, técnicas y pues realmente verídicas en cuanto a lo que se ha estudiado acerca de la gratitud, y finalmente termina con la finalidad del discurso, que es persuadir a que aprendamos a dar gracias. Gracias, Laura. Y bien, ahora vamos a escuchar un discurso que tiene como finalidad inspirar. Por favor, quisiera que se den cuenta de la diferencia entre un discurso y el otro, y en ese discurso, para ese discurso les invito a estar dispuestos a dejar fluir las emociones. Vamos a recibir con un aplauso a María Luisa Mejía. Un hijo especial, una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria, un hijo especial. María Luisa Mejía. En el mundo hay solo un niño bello y cada madre lo tiene. José Martí. Hoy sé que esta frase es de alto impacto para todos. Señor rector, buenos días. Maestra Lilia, compañeros maestros, alumnos de la Universidad José Martí, buenos días. El 25 de enero de 1999 llegaste a mi vida por primera vez. Tus ojos se abrieron y no sabía lo que con el paso de los días empezaría a tener. Felicidad, definitivamente. Sin embargo, desconocía si eras el 70 o el 115. ¿Por qué el 70 o el 115? Porque las estadísticas a nivel nacional o a nivel mundial ya tenían una marca para la condición. La condición es tan relativa, hijo mío, cuando se habla del amor, que el amor se canta y se canta desde el corazón. Ricardo, ¿cómo olvidar cuando tus ojos se abrieron por primera vez y me di cuenta que eras mi segunda piel? ¿Cómo olvidar cuando lloraste y escuchaste mi voz y tu llanto cesó? A partir de ese momento, experiencias no vividas se agolpaban en mi existir. Pasó el tiempo y algo saltó, decía el neurólogo pediatra. Que la mente es tan caprichosa como el ir en la rueda de San Miguel y de repente alguien brinca. Tú brincaste. Y brincaste para traer a mí una condición de grata responsabilidad. A partir de ese momento, decidí que el único objetivo que tendría en mi vida era el de tu felicidad. Era el de que fueras feliz. Y el que el impacto semántico que provocó en su momento la palabra autismo no fuera más fuerte que el corazón de tu madre. A partir de ese momento y cada día de mi existencia, agradecí a Dios lo que le dije a la psicóloga en aquella reunión, cuando ella me comentó, yo sé que si pudieras cambiar la realidad, desearías que tu hijo fuera diferente. Y le contesté tajantemente que no. Tan solo el hecho de pensarlo sería negar lo que Dios me regaló. Y Dios me regaló en ti una promesa de vida. Y Dios me regaló en ti la certeza de saber que no se nos entrega algo que no podamos cargar. Y la carga no pesa cuando lo que se lleva es el amor. Mi muñequito de madera, mi Pinocho, mi niño hecho verdad, aquel que yo soñé y que el hada azul, como en un libro de cuentos, trajo a mi vida, el que con sus pequeños logros para mí han sido avances maravillosos y que hoy, en la gracia de Dios, sustenta mi existir, forma parte de la condición más maravillosa de la mujer en esta vida, cuando se da el regalo de la vida misma. Hoy, niño mío, te abrazo con el corazón y te digo que en el mundo todos desean ser especiales. Tú naciste siendo especial. Por eso, hijo, mi corazón te ama y te abrazará aún después del final de mi existencia. Te amo, Ricardo. Soy tu mamá. Creo que es difícil aplaudir a un discurso de esta envergadura. María Luisa, gracias por las emociones que nos ha brindado. Es
es un discurso dedicado a su hijo, sin embargo, nosotros somos testigos del amor de una madre por un hijo especial, y creo que eso es lo valioso de esta oportunidad de escucharla. También ella tuvo que realizar un proceso parecido al método científico, ¿verdad? Y lo vivió en vida. Tuvo que saber qué era el autismo, tuvo que hacer investigaciones. Estoy segura de que desde el momento en que se enteró de la especialidad, de la diferencia de su hijo, ella se puso a investigar. Es una gran investigadora y una gran comunicadora. Ese discurso debería de escribirse en una revista, publicarse. Gracias, María Luisa. Gracias. Pero el siguiente discurso tiene como finalidad informar. Recuerden que esos son los tipos de discurso. Y para esto voy a invitar a Luis Antonio Sánchez con el proyecto llamado La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Luis Antonio Sánchez. Tiene apagado su micrófono, maestro. Listo. Sin justicia, solo hay divisiones, víctimas y opresores. Napoleón Bonaparte. Muy buenos días, señor rector, compañeros maestras, maestros y alumnos de la Universidad José Martí. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, marcando el fin del conflicto armado conocido como Revolución Mexicana. No obstante, entrando en vigor el 1 de mayo de 1917. Esta ley suprema es la norma fundamental establecida para tutelar jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, así como los tres órdenes de gobierno: el federal, estatal y municipal, además de los derechos y los deberes del pueblo mexicano. La Constitución es una aportación de la tradición jurídica del constitucionalismo universal, dado que fue la primera de la historia que incluyó derechos sociales, expresados en los artículos 3, 27 y 123, que establecen los derechos a la educación, a la propiedad y seguridad social, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. El texto cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. Además, sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática que establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica que define la organización de los poderes del Estado. La Constitución mexicana ha sido reformada 707 veces desde su promulgación, dado que el artículo 135 permite reformar y adicionar el contenido de la misma. Para reformarla, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los constituyentes presentes, acuerden o adicionen las reformas a la misma. Finalmente, el 10 de junio de 2011, la Ley Suprema fue reformada para incorporar el contexto internacional de los derechos humanos, la cual representa el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce
y ejercicio de los derechos de las personas. Para concluir, la frase de Eleanor Roosevelt: la justicia no se puede ser solo para un lado, debe ser para ambos. Gracias, maestro. Uno de mis alumnos de ciencias jurídicas me etiquetó con el seudónimo La maestra enamorada de la Constitución. Y efectivamente, estoy impactada y enamorada de esos preceptos tan hermosos y además tan propios y adecuados que se establecieron en ese documento. Pero también me siento decepcionada de quienes han tenido en sus manos el que esas normas se pongan en práctica y no lo han hecho. Pero un día, le decía yo a ese alumno, un día todo lo que dice la Constitución se va a poner en práctica, porque la Constitución habla de un estado perfecto. Y un día los seres humanos vamos a vivir en un estado perfecto. Bien, pero vayamos al último discurso de nuestra sesión de hoy. Este discurso es de tipo argumentativo, se presta para hablar, pues, como dije antes, argumentar. Habla de un juicio. La persona que tiene todo el conocimiento de lo que debe haber en un proceso jurídico puede, pues, deliberar con otros y puede ganar y puede perder. Este juicio, lo vamos a escuchar, es el discurso Moroni Ortiz, el juicio de Cristo. El juicio de Cristo, Moroni Ortiz. Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón. Francisco de Quevedo. Muy buenos días, señor rector, maestros y alumnos. No existe en los anales de la historia un juicio más arbitrario, ilegal e improcedente que el que se instituyó hace más de 2000 años a Jesús el Nazareno. Hace algún tiempo, mientras mi madre cursaba la carrera de Derecho, estudiando la teoría general del proceso, descubrió que el juicio de Cristo había violado los más elementales principios de los derechos humanos y tuvo el deseo de viajar en el tiempo para actuar como defensora de ese hombre. Y aún está segura de haber ganado. Ella no ha sido la única. Juristas, historiadores y filósofos de todas las épocas han descrito tomos completos en relación a este juicio. La humanidad entera debería avergonzarse por las irregularidades que se cometieron en este acto. Pretendo exponer en esta ocasión algunos errores que, desde el punto de vista jurídico, han hecho de este un proceso tan ilegal y perverso que debió haber terminado con una sentencia absolutoria. Sí, el juicio de un hombre acusado de blasfemia, un delito que no estaba tipificado dentro de los códigos romanos, y sin embargo fue condenado a la pena de muerte por la ley de Roma. Hablando de tales violaciones al procedimiento, les aseguro que si las contamos ascienden a más de 15. Es obvio, en obvio de tiempo, solo mencionaré algunas, que seguramente les van a dejar muy claro el panorama de cómo el órgano jurisdiccional se vio hollado bajo los pies de quienes deberían sostenerlo. En primer lugar, se debe reconocer que al procesado se le instituyeron dos juicios, uno bajo la sombra del derecho hebreo y otro atendiendo a las leyes del derecho romano. Examinemos primero el juicio hebreo y sus irregularidades. Primero, el arresto de Jesús fue ilegal. ¿Por qué? Porque se le detuvo de noche y por medio de una traición. Ambos elementos estaban prohibidos en la ley mosaica. Segundo, la audiencia privada de Jesús ante Caifás fue ilegal. Estaba prohibido el examen de cualquier causa por un solo juez. Tercero, el Sanedrín, órgano jurisdiccional judío, no podía originar cargos contra ninguna persona. Su función era investigar los hechos que le eran presentados. Sin embargo, creó los cargos, juzgó y sentenció. Cuarto, una causa criminal que obtuviera una sentencia de muerte no podía concluir en el mismo día que se iniciaba. Quinto, la sentencia pronunciada se basó en la confesión del reo, cuando la ley afirmaba que cuando un acusado confesaba haber cometido el delito, esa confesión no podía utilizarse en su contra. Sexto, el veredicto del Sanedrín fue ilegal porque fue unánime.
la ley preveía que si ninguno de los jueces defendía al acusado, esa sentencia se debería considerar inválida. El delito perseguido fue la blasfemia, porque según las leyes judías había afirmado ser el Hijo de Dios. El castigo era apedrear al culpable hasta verlo morir, nunca la crucifixión. Por lo tanto, el Sanedrín aplicó una pena no prevista en la ley mosaica. Veamos ahora el proceso de Cristo ante Pilato. Una vez que el Sanedrín impusiera la pena de muerte a un acusado, era necesario llevarlo a la autoridad romana para que ratificara la sentencia. Por eso, Jesús es llevado ante el gobernador romano. Pilato, un político pragmático envuelto en la religión politeísta grecorromana, no tenía ningún interés en participar en las creencias judías. Sin embargo, al interrogar al acusado, no encontró ningún delito contra el Estado romano, pero la turba furiosa requería la ratificación de la sentencia. Aún así, Pilato recurrió a una estratagema procesal que consistía en declararse incompetente para juzgar a Cristo. ¿Sí? Fundamentó su postura en que Jesús era Galileo y que por lo tanto era súbdito de Herodes, así que se lo envió a él, violando así el derecho romano, pues Herodes no tenía la facultad para confirmar la sentencia. Era Pilato el único que podía declarar inocente o culpable a Cristo. Herodes lo regresa humillado ante Pilato, que aún intenta librarlo de la muerte por medio de una costumbre popular de la época, la amnistía de la Pascua, que consistía en liberar a un preso, pero somete a la decisión del pueblo la que debió haber sido su sentencia y no del populacho. Luego de un silencio ensordecedor, la multitud elige liberar a Barrabás. Otra violación al derecho, pues en ese momento él, Pilato, era la autoridad y nadie más. Finalmente lo entrega para ser ejecutado por un delito político que Jesús nunca cometió, el delito de sedición. Tal condena elimina la sentencia decretada por el Sanedrín, que fue blasfemia. De todo lo anterior, podemos concluir que no se respetó el derecho procesal en el juicio hebreo y que en realidad nunca hubo un juicio romano, pues un juicio equivale a un proceso para dirimir una controversia y esto no sucedió. Aquellos jueces colocaron al Hijo del Hombre en las arenas movedizas de la injusticia. Hubo una condena, sí, pero no hubo un delito, pues el juez romano que le impuso, Pilato, cual vil prestidigitador la creó. Estoy seguro que no existe en los anales de la historia del derecho un acto más vergonzoso, impune y desleal que este que se aplicó a Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Gracias, maestro. En realidad, hablar de este juicio creo que nos abre la oportunidad de saber qué es un juicio. Y como ahí lo dice el discurso, es un proceso que tiene como finalidad determinar una controversia. ¿Fue? ¿Existió? ¿No existió? Específicamente en el juicio penal, tiene la finalidad de darnos cuenta si el acusado es culpable o es inocente. Así que, estudiantes de Ciencias Jurídicas, les invito a estudiar. Hay mucho material en cuanto al juicio de Cristo. Les invito a estudiar con calma y conciencia todo lo que ocurrió con este juicio, el más ruin de la historia. Y también que cuando estemos frente a un proceso, cuidemos el delito que se ha impuesto, cuidemos las pruebas, cuidemos que la investigación sea correcta y sobre todo que el procesado tenga un defensor, que se cumplan los preceptos constitucionales, que para eso se han dado. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Cuidado con conocer nuestra Constitución, conocer nuestras acciones jurídicas y sobre todo la teoría general del proceso. Yo sé que a la mayoría de los estudiantes de Derecho no les gusta, pero es mi materia favorita. Así que les invito a estudiar. En la actualidad, sin duda, existen algún tipo de estos errores, pero si nosotros tenemos la ley en la mano y el conocimiento, no deben ocurrir. Nunca más debe pasar lo que ocurrió en esta ocasión. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Solo quiero decirles que a todos los que están participando, que son muchos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacernos saber, por favor envíenlo al correo del maestro Martín. Es martinvega@josemarti.edu.mx.
Lo voy a repetir, martinvega@josemarti.edu.mx. Envíennos sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran, y nosotros lo vamos a responder a través de su correo electrónico. Quiero agradecer a los participantes, a Laura, María Luisa, Luis Antonio, Moroni, y sobre todo al maestro Martín, que nos está apoyando en el aspecto técnico, por habernos permitido llevar a cabo esta masterclass, que esperamos haya sido de su completa satisfacción. Me siento muy contenta de ver a los participantes del taller El Arte de Hablar en Público, pues compartir sus discursos de la manera como lo han hecho. De verdad, felicidades. Muchas gracias y esperamos vernos en una próxima reunión. Buenas tardes. Gracias, maestra. Gracias, Luis. Gracias, hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, María Luisa, muy bonito. Muchas gracias y felicidades a todos. Salió muy bien. Muchas gracias, maestra. Qué bueno que lo gustó. Gracias. Muy buena experiencia y hay que repetir y hay que ampliar este programa. Así es, gracias. Que tengan muy buen fin de semana y saludos. Igualmente, saludos Gracias, y bendiciones para todos. Gracias. Estamos ahí en contacto. Uy.